Los medios de comunicación responden a un modelo que hoy por hoy está agotado. El problema de que esté agotado no es en sí que esté agotado, sino que por el sistema que es, por ser un modelo clientelar, donde lo que se pagan son favores y lo que el periodismo que se hace está ligado al final a que esos medios respondan a las necesidades de las instituciones, de los partidos, de los sindicatos y demás. En ese modelo clientelar lo que prima es eso. Entonces, los medios no pueden asumir que ese modelo se ha acabado. No pueden asumirlo porque necesitan esa publicidad, porque necesitan hacer la ficción de que siguen vendiendo más que antes y porque necesitan plantear que a la vez que dan un periódico están dando no sé qué clase de servicios. Muchas veces planteamos que si en un periódico al comprar por €1, en nuestro caso 1,40, pero puede ser 1,20, €1, te están dando un DVD, las chartelas para conseguir una mini Pimer, las zapatillas de la Real y una bufanda del Athletic, pues al final el trabajo que hacemos los periodistas, ¿cuál es el valor que tienen? He dicho que hay una crisis, y Gorka lo ha mencionado, una crisis del sector. Una crisis del sector que no tiene posibilidad de salir en los parámetros en los que plantean el resto de medios. Cuando estamos con ellos, básicamente nosotros lo que les solemos plantear es que este sector necesita una reconversión, necesita asumir que ese modelo no funciona y que en ese sentido no es una crisis que se pueda solucionar como lo han querido solucionar hasta ahora, es decir, todo se solucionaría si el dinero nos lo diesen a nosotros. Ese modelo clientelar lo que trae es una dependencia de los medios de comunicación respecto a las instituciones, donde las instituciones, cuando meten esa publicidad, no están pensando en informar a los ciudadanos. Esa ha sido una de las cuestiones que nos ha traído durante estos 13 años mayores problemas a nosotros, es decir, la cuestión de, por ejemplo, de la publicidad institucional. Hasta ahora hemos sido discriminados abiertamente en los sitios incluso en los que nosotros teníamos más influencia y donde lo lógico desde un punto de vista simplemente de mercado hubiese sido meter esa publicidad en Gara. Lo cierto también es que esa inercia se sigue manteniendo todavía, no se ha roto del todo. Seguimos padeciendo discriminaciones que no tienen que ver no solo con la información que damos, sino tampoco con la posición que tenemos en el mercado, que como sabéis es el tercer medio en general, el segundo medio en Guipúzcoa, y es una posición que merece un respeto que todavía estamos por conseguir. Hasta ahora, los que habéis tenido la relación con nosotros más estrecha, sabéis que todos los años en la Junta de Accionistas que ha mencionado Gorka, nuestro gran esfuerzo ha sido de transparencia. Por un lado, porque es un compromiso nuestro, pero por otro lado también porque estamos obligados judicialmente a ello. A menudo se nos olvida y como tomamos la decisión de que no íbamos a hacer un planteamiento victimista, a menudo no recordamos suficientemente y no le hacemos recordar a los otros suficientemente que seguimos intervenidos, que estamos en una situación legal que es incomprensible, que después de más de 8 años creo que seremos la única empresa, aquí está nuestro abogado, en el Estado español, que tenga una situación así, es decir, que no se le haya dado una solución, a pesar de que hemos buscado esa solución. Nosotros tenemos, en un momento en el que todas las empresas, si os fijáis cuando veáis los anuncios y demás, están intentando crear una comunidad que en muchos casos es ficticia. Siempre pongo el mismo ejemplo y los que me escuchan a menudo ya están agotados, pero la comunidad de la gente que bebe sopas de sobre. Es una comunidad que no existe, no es una comunidad que se vertebre, que pueda funcionar, que pueda desarrollar un planteamiento y, sin embargo, las empresas de sopas de sobre, por poner un ejemplo, de cerveza sin alcohol, pretenden crear una comunidad de la gente que comparte ese gusto por una cosa tan sencilla de consumo como esa, ¿no? En Cataluña nos recordaron, y es algo que normalmente decimos desde entonces porque estaba en nuestra reflexión, pero no estaba tan explícitamente, que nosotros inventamos ese modelo. Nosotros la ventaja competitiva que tenemos respecto al resto es que precisamente a nosotros nos creó una comunidad. Nosotros no tenemos que crear esa comunidad. Sois vosotros, las 10.000 personas, las empresas que pusieron ese dinero y que apostaron por este proyecto, las que realmente hicieron posible el medio, pero más allá de eso, las que hicieron posible esa comunidad, que tiene que ser una comunidad abierta, que tiene que ser una comunidad integrada, pero sobre todo que tiene que ser una comunidad vertebrada.
Nuestro objetivo ahora es, y para eso es precisamente para lo que vamos a utilizar las nuevas tecnologías, el cambio tecnológico, Internet y demás, es vertebrar esa comunidad. Luego intentaré explicar en qué sentido vamos a vertebrarla, cuál es la petición que os hacemos a vosotros y que vamos a hacer a todos nuestros lectores y a más gente. Porque uno de los objetivos no es solo vertebrarla, sino que sea expansiva. En este nuevo tiempo político, Gara, EKE, todas las empresas que hemos creado, lo que planteamos es básicamente ser el grupo mediático de lo que antes se empezó a llamar polo soberanista y que hoy cada vez más denominamos ese frente amplio, ¿no? Y es una ventaja competitiva también porque nadie reivindica ese espacio. Sorprendentemente, siendo un fenómeno social, siendo un fenómeno político de envergadura que no tiene parangón en toda Europa, nadie reivindica querer ser el que vaya a contar, el que vaya a pensar qué es lo que tiene que hacer ese movimiento político y social. A menudo a los periódicos se les acusa de partidismo. En este caso nosotros consideramos que no vamos a caer en ese problema porque ese frente precisamente es lo suficientemente amplio, lo suficientemente plural como para responder a muchas necesidades que tiene esta sociedad, y esa es una de las líneas que hemos mantenido también en el periódico. Si recordáis, cuando la legalización de Bildu dijimos que era una buena noticia, y que era una buena noticia no para los que iban a votar Bildu, sino una buena noticia para todos, para los vascos, incluso para los españoles. Ese es el sentido de ser, si se puede decir así, el grupo mediático del Frente Amplio. Nosotros no queremos marcar una posición política, no por lo menos una posición política que lime el resto de ángulos posibles para ver esa posición. Es decir, no queremos hacer, tomando esa posición, una reivindicación de una unidad que ahogue la pluralidad. Lo que defendemos es precisamente que ese Frente Amplio debe de ser lo suficientemente plural, lo suficientemente claro, se tiene que expresar con diferentes voces para que el periódico también responda a las necesidades que tiene en este país. Si esa comunidad existe en Euskal Herria y la formáis vosotros, es precisamente porque en este país hay mucha gente que considera que en el vértice ese donde se unen lo que es la política y donde es los medios de comunicación, donde está el poder y el control del poder, hay un trabajo muy importante que hacer desde la base, desde abajo. Es decir, hay un trabajo muy importante para desarrollar ese poder en términos populares, en términos de lo que necesita este país, y además necesita un control periodístico. Por eso le hemos llamado el periodismo político independiente. Cuando nos reunimos con nuestros expertos, con nuestros amigos, para explicarles, pues como habíamos hecho con los catalanes antes, qué es lo que estábamos planteando, cuáles eran nuestras ideas, cómo queríamos desarrollar estas cosas, recuerdo que me reuní con Mirentxu y ella me dijo una cosa que para mí es muy importante y que otra vez también estaba en nuestra reflexión, pero no la habíamos hecho tan explícita. El periódico debe ser un espacio para la libertad. El periódico debe ser un espacio que nos ayude a emanciparnos. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de hacer periodismo político independiente, lo que estamos hablando es precisamente de abrir un espacio para la libertad, para la emancipación y sobre todo para la transformación social. En esa transformación social es vital el trabajo que hacéis vosotros. Y en ese vuelvo a remitirme a la idea esa de élites. No élites en el sentido peyorativo de la gente que manda, sino de la gente que influye, de la gente que hace cosas en sus barrios, en sus pueblos, en sus fábricas. Porque la gente que hacemos Gara también somos esa clase de gente. Somos periodistas con esa vocación, con vocación de transformar la sociedad en la que vivimos. Cuando compartimos un poco lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos planteando y demás, al principio, antes de verlo, la gente nos decía, o antes de escuchar lo que teníamos que plantear, la gente tenía el miedo de que íbamos a hacer algo pues, que fuese continuista, por así decirlo, que siguiese bastante lo que habíamos hecho, que mejorase, que supusiese un salto de calidad, si se quiere, pero que no supusiese un cambio tan grande, ¿no? Pero según íbamos explicando lo que teníamos en la cabeza, todas estas cosas que os he contado sobre periodismo, la comunidad, el modelo de negocio, un tiempo que se acaba, realmente según el tiempo también
iba cambiando y las cosas que hasta entonces eran un poco predicar en el desierto, cuando nos juntábamos no solo con la gente, sino en las tertulias en las que participamos y éramos nosotros casi los locos y de repente pasamos a ser los más cuerdos y los que ya habían advertido de que eso que nosotros decíamos iba a ocurrir, y no solo que iba a ocurrir, sino que además iba a ocurrir porque nosotros también íbamos a aportar para que ocurriese y viniese ese nuevo tiempo, un tiempo que no ha acabado, una transición que se ha abierto y que ahora, precisamente ahora, es el momento en el que más trabajo necesita, un trabajo más denodado, más esfuerzo, más comprometido. Pues en ese momento también la gente nos fue planteando que realmente si íbamos a hacer una cosa distinta, lo lógico sería también que tuviese otro nombre, ¿no? Y NICE creemos que responde, en cierta medida, no solo a ser otra cosa, a ser distinto, pero también responde a nuestra tradición, ¿no? Responde a Gara, es otra forma de conjugarlo, porque al final lo que somos también se compone de lo que somos como colectivo, lo que somos como comunidad, lo que queremos ser como pueblo, se compone de las personas que lo hacemos. Y en el caso de Internet, además, eso es bastante evidente, porque al fin y al cabo son personas que se atan a través de la red, pero que son esas personas las que aportan en la red. Es un cambio tecnológico que tiene que estar al servicio de un cambio cultural que en gran medida ya se ha dado, es decir, parte de las cosas que hacemos ahora están ya obsoletas, o sea, no responden a lo que realmente hoy por hoy es la sociedad, a lo que le demandan los medios, pero por otro lado también que tiene que ser nuevo porque tiene que construir lo que va a venir. Tiene que ver con una reflexión también que hacemos sobre lo que supone ese cambio tecnológico, y nosotros consideramos que a menudo se plantea ese cambio como desde una perspectiva masificadora o que supone romper con lo que han sido los oficios y en concreto con lo que ha sido el oficio del periodismo hasta ahora. Y nosotros precisamente lo que queremos reivindicar es el oficio del periodismo. En el texto que aparece ahí, Mirenchu hace una reivindicación muy clara de que la base de lo que nosotros hacemos es precisamente eso, periodismo, y que la base del periodismo está en los periodistas, en hacerlo de manera profesional. Por eso el cambio tecnológico también va destinado a fomentar la profesionalidad, a destacar las cosas en las que nosotros somos más fuertes. Nosotros no podemos tener estructuras como tienen el resto de medios, estructuras que han conseguido con el patrimonio franquista, con el dinero de ese modelo clientelar, con las subvenciones, con las ocultas, con las públicas, con la publicidad, con la discriminación que se nos ha hecho a nosotros, pero sí tenemos un valor añadido, que son la gente que trabaja con nosotros, las firmas, los colaboradores. Hoy estáis muchos aquí, gente que escribe desde otra perspectiva, que escribe bien, que aporta ideas, perspectivas que no aparecen en el resto de medios. El cambio tecnológico es importante, hoy estamos viendo la cuestión de las redes sociales y demás, y lo que nos tiene que aportar ese cambio precisamente es complementar lo que es el oficio de periodista con lo que es la comunidad. Y eso se basa básicamente en la participación. Cuando decía antes que lo que queremos es vertebrar la comunidad, lo que planteamos es que al oficio de los periodistas se le tiene que aportar la participación de la gente que cree, que creó y que sigue creyendo en este medio de comunicación. La comunidad esa se va a crear en primera persona o no se creará. Y de ahí viene también la idea de NICE. Es evidente que nosotros tenemos que ser tecnológicamente solventes, nos obliga la gente, nos obligan los mecanismos, o sea, todos tendréis, la mayoría, un móvil, habrá gente que tenga tablets, habrá gente que no compre ya el periódico, porque es cierto también que en la vida que llevamos, antes nos levantábamos y lo primero que hacíamos era comprar el periódico. Yo me acuerdo toda la vida en Iruña que lo primero que hacíamos era comprar el periódico y el pan. Hoy por hoy, muchas veces, lo cuento, por ejemplo, cuando voy a visitar a amigos que están lejos en la península, yo suelo comprar el periódico al volver de allá a las 10 de la noche en un restop. Pero soy consciente, tanto como lector como director del periódico, de que yo no le puedo pedir a la gente que compre el periódico de lo que ocurrió ya casi 2 días atrás a las 10 de la noche en un restop. Es una cosa que ha cambiado y que es importante que tengamos en cuenta a la hora de plantear, que no es solo una cuestión de voluntad de comprar ese periódico, sino que nuestra vida también ha cambiado, que la forma en la que se consumen los periódicos han cambiado, pero que siempre tenemos que tener en mente que al final ese periódico lo hacen esas personas, que es profesional,
que el valor que tiene precisamente es que sea profesional. Por eso tenemos que ser, como decía, tecnológicamente solventes, pero no dependientes. Porque eso es uno de los problemas que ha traído las tecnologías nuevas, y es que al final el modelo, los que lo imponen son las empresas tecnológicas, y nosotros, en muchos casos, lo más que podemos hacer es adaptarnos a sus necesidades, que a veces no son las nuestras. Por eso, tecnológicamente, tenemos que dar herramientas y tenemos que ser, en cierta medida, en la medida de nuestras posibilidades, vanguardia. La información va a seguir siendo gratis. Y no va a ser gratis porque nosotros la regalemos, sino porque realmente esa información está en todos los sitios y la gente tiene acceso a ella. Pero la especificidad de Gara respecto a otras opciones es que nosotros necesitamos la financiación para tener un equipo profesional. Un equipo profesional que esté integrado, que se desarrolle en diferentes plataformas, en diferentes formatos, pero que al final tenga como base esa redacción de la que hablaba antes, esos cambios que hemos dado en la redacción. Va a ser gratis y además eso es uno de los valores que tenemos, porque no solo basta ver el impacto que tenemos nosotros en la red. El año pasado, en un año tuvimos 5 millones, casi 5 millones de usuarios únicos, lo cual es un récord. No solo para nosotros, sino para la mayoría de medios. Y eso supone un impacto muy grande, no solo en Euskal Herria. En Cataluña nos siguen miles de personas, en el Estado nos siguen miles de personas, en Europa somos la referencia en castellano, por ejemplo, de lo que es la izquierda europea, de lo que se está haciendo en el mundo desde una perspectiva de izquierda, y luego tenemos el caso de Latinoamérica también, donde por un lado está la cuestión de la diáspora, que tiene mucha influencia también allá, que estamos hablando de élites también, en el mismo sentido en el que planteamos aquí, con todas las diferencias, de un lugar a otro, de Argentina a Chile, de unos sitios a otros, de un partido a otro también. Pero lo cierto es que el impacto de Gara en ese sentido es muy importante y tiene una dimensión internacional de la que a menudo no somos conscientes, pero que en momentos puntuales que aparecen claramente en ese anuario, pues se ve refrendada y se ve confirmada, ¿no? Son 5 millones de usuarios en un año, pero los que han conseguido esos 5 millones vuelven a ser, por un lado, los periodistas que escribieron esa información y, por otro lado, la gente que compró el periódico aquel día, la gente que puso la pasta al principio para que este periódico se crease. Nosotros, uno de los principios de cuando comenzamos esta reflexión es que nosotros íbamos a seguir siendo un periódico de kiosco mientras los kioscos existiesen. Es decir, nosotros nos vamos a seguir peleando en el mercado con el resto de periódicos. Por eso no vamos a pedir dinero para crear este nuevo medio, pero sí vamos a pedir dinero por los productos. La información va a ser gratis, pero va a haber partes que no van a ser gratis. Va a haber parte que van a ser servicios que nosotros demos a la comunidad, servicios que demos a los profesionales que necesitan del punto de vista de lo que da Gara, servicios que demos a las instituciones que tienen que tener en cuenta lo que hace Gara. Es decir, tenemos que romper esa discriminación, por un lado, y por otro lado tendremos que pagar, como hoy pagamos por el periódico, por otras cosas. La idea es que esa gente que no puede ir a comprar el periódico, que lo tendría que comprar a las 10 de la noche, pueda acceder a ese periódico también en otros formatos. Con lo cual, la gente que compráis habitualmente el periódico no vais a pagar más, pero va a haber otras opciones para que gente que no paga el periódico hoy por hoy pueda pagarlo, siempre basándonos en la redacción, en las firmas, en nuestro valor añadido. Al final lo que tenemos que apostar es por los puntos fuertes que tenemos, y otra vez volvemos a lo mismo. Los puntos fuertes que tenemos no son esas estructuras que tienen el resto, que pueden destinar muchos redactores, mucha gente para contratar publicidad, para dar servicios en Internet y demás, sino las firmas y el trabajo diario que hacemos nosotros. La base para eso, para esa participación, va a ser sobre todo la red social, Internet. NICE lo que va a ofrecer es una oportunidad para que la gente se exprese. Porque otra de las demandas que tenemos más claras y que cada vez vemos más claras es que la gente no solo quiere ser escuchada, sino que quiere hablar. Y es cierto que el papel también tiene unas limitaciones, que nosotros tenemos que hacer una criba grande de las opiniones, de las cartas,
incluso de las informaciones, que no podemos llegar a todas las cosas que deberíamos cubrir, que no podemos responder a todas las necesidades que tiene este país. Y lo cierto es que el límite del periódico en papel es físico, es decir, en ese pedazo de papel, por mucho papel más que pongamos, sigue siendo finito la capacidad que tenemos de meter letras con el equipo que tenemos, y sin embargo, con la ayuda de la gente que participa en el periódico y que tiene la voluntad de hablar, de decir lo que está pensando, de proponer cosas, nuestra capacidad se multiplica por 1.000.000, ¿no? Va a ser algo también que se va a ganar con la práctica. Es decir, la credibilidad de los blogueros, de la gente que manda imágenes, será la misma que tienen los periodistas. O sea, lo valorará también la gente. O sea, Iriondo no es Iriondo porque nosotros lo hemos decidido poner a Iriondo. O sea, Iriondo se gana todos los días el ser Iriondo. Y se juega todos los días al publicar eso, el ser Iriondo. Unas veces lo hace mejor y otras veces lo hace peor. Pues con la cuestión de la participación creo que también pasará algo parecido. Y creo que eso también pondrá a la gente en su sitio. Y luego está la cuestión de, es cierto que a veces es algo que nos parece noticioso, pero igual no sigue los criterios de lo que es la línea editorial del periódico, porque tiene un punto de vista, desde nuestro punto de vista, equivocado. Creo también que tenemos que perderle miedo a que aparezcan puntos de vista distintos. Y creo también que parte de lo que hacemos tiene que ser debatir sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, sin que eso nos lleve a un debate que nos paralice, que no nos posibilite seguir adelante, que no nos deje avanzar, pero que no haga de la discrepancia o del no estar de acuerdo sobre una cosa una auténtica tragedia, como a menudo suele ocurrir ahora, ¿no? Creo que son cosas también que no dependen solo exclusivamente del periódico, pero que sería bueno que en este nuevo tiempo empujásemos en ese sentido. También supone un cambio del posicionamiento que teníamos, una adaptación al nuevo tiempo, donde nosotros tenemos que responder a nuevas necesidades que tiene la gente, al nuevo tiempo tal y como es, y también tenemos que empujar. Porque una de las cosas que hemos defendido es que nosotros no hemos venido aquí en calidad de notarios, nosotros no consideramos que el periodismo sea contar solo lo que ha ocurrido. Una parte importante del periodismo es opinar realmente sobre lo que está ocurriendo y también empujar a que se creen cosas que hasta ahora no se habían creado en los parámetros ideológicos, periodísticos de línea editorial que tenemos, que están claramente establecidos y que además tienen que ir cambiando con el tiempo, con lo cual la idea de ser el medio, los medios, porque cada vez más vamos a ser diferentes medios, de ese frente amplio, de ese movimiento, de ese fenómeno social que se está dando en Euskal Herria, tiene que ver también con lo que tenemos que aportar, con una posición nueva que se va a crear, pero también con los diferentes ángulos que tiene esa posición. Y que es importante que tengan un lugar que hasta ahora tampoco han tenido en los medios de comunicación y que lo puedan expresar para aportar a esa posición común. Es el momento, desde nuestro punto de vista, de que la gente sea protagonista de ese cambio. Y es cierto que el periódico da oportunidades que otras cosas no dan. En el periódico se puede opinar, se pueden expresar esas ideas, se puede hacer pedagogía. Siempre decimos eso de que lo que mejor hacemos es cuando hacemos periodismo, pero además el periodismo tiene otros valores. Hay un corte generacional muy claro y la media de los que estamos aquí seguramente sea significativa de ese corte. Nosotros nacimos con esa idea del periódico, fuimos a comprar el pan y el periódico, y lo cierto es que la gente más joven, hoy por hoy, seguramente no vea esa necesidad o no la tenga. Si queremos que esa gente sean cuadros políticos, cuadros sindicales, abogados, periodistas, empresarios, delegados sindicales, columnistas, artistas, nosotros tenemos claro que es importante que esa gente lea un periódico. Y si queremos que lo hagan en los parámetros de país que nosotros tenemos planteados, es importante que ese medio sea el nuestro o uno de los nuestros, o por lo menos le llegue el impacto de eso que nosotros estamos haciendo. Y lo mismo de cara afuera, es decir, es importante que este cambio se retransmita, que las aportaciones que vienen también desde fuera tengan la perspectiva de que lo que aquí se está haciendo tiene a las personas como base. Por eso, si en aquel momento, recuerdo la columna de Merche, la primera directora, que era
porque fuimos, ahora somos, o algo así, el título exacto no era ese, pero izan ginelako, izango gara, edo orain gara, pues ahora también es importante que porque somos, cada uno de nosotros también sea. Y consideramos que Internet, no solo Internet, sino la comunidad esa que queremos vertebrar, es más fácil que se haga desde estas nuevas tecnologías, es decir, que esas nuevas tecnologías nos dan oportunidades que antes no teníamos para vertebrar. Hasta ahora teníamos ese compromiso de la transparencia, hasta ahora teníamos el compromiso de salir todos los días y hacer un striptease diario de lo que pensamos, de nuestros errores, de nuestras miserias y de nuestras virtudes también. Pero es importante que sea cada vez más participativo y que cada vez aporte más valor. Y ese valor es el valor que aportáis vosotros, que aporta la gente.